Mi nombre es José Antonio Colina, presidente de BEPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. BEPEX es una organización que fue fundada en agosto del año 2008, que trata de agrupar o agrupa a los venezolanos que han venido por persecución política a los Estados Unidos, y en el momento cuenta con direcciones. Y ya en el 2008 eran perseguidos políticos por el gobierno de Chávez. Sin duda alguna, la persecución en el régimen de Chávez comenzó sistemáticamente después de abril del año 2002, cuando él deja un vacío de poder, sale de la presidencia de la República y regresa posteriormente. El 13 de abril del año 2002 comienza la persecución política de manera masiva y de manera directa contra ciudadanos que estaban enfrentando la ideología de Hugo Chávez. Ya desde aquel momento pues comenzó la gente a salir de Venezuela buscando la protección que no tenía ciudadanos independientes que no pertenecían a ningún partido exactamente, o que pertenecían a algún partido de oposición. De hecho, realmente pues los primeros que salieron al exilio era el ciudadano común. De hecho, se llamó que el exilio del siglo XXI era el exilio originado por la Revolución Socialista, que perseguía al ciudadano común, perseguía a los periodistas, perseguía a los militares, perseguía a los ingenieros, perseguía a los estudiantes, perseguía a las amas de casa. Y esa gran oleada de venezolanos que salieron al exilio inicialmente eran personas de la sociedad civil. Posteriormente, en el año 2014, cuando comienza realmente una persecución en contra de líderes políticos, comienza el encarcelamiento de líderes políticos y de dirigentes políticos saliendo del exilio. Pero en los primeros años, el ciudadano común fue quien recibió todo el embate de la agresión de una tiranía, que es especialista en violar los derechos humanos y es especialista en arrinconar a los ciudadanos que le adversan en cuanto a su ideología y en cuanto a su forma de proceder. ¿La injerencia de Cuba en la persecución política crees que haya influido o casi determinado en el gobierno? Sin duda alguna. Vamos a estar claros que desde que Chávez agarró la presidencia de la República en Venezuela venía tutelado por el régimen de los Castro. Una vez que Chávez llega al poder, comienzas a notarse la influencia del régimen de Castro dentro del país. Yo, como militar retirado, tuve la penosa situación que en el año 2001-2002 nos metieron a 300 oficiales subalternos a recibir un curso de intercambio cultural supuestamente con elementos de Cuba, y estos elementos eran elementos de G2 cubanos que tenían a 300 oficiales allí tratando de convencerlos que tenían que sustentar una democracia en Venezuela. Y cuando nosotros empezamos a decirle que vivíamos en democracia y que ellos no sabían lo que era la democracia, decían: no, ustedes no viven en democracia, esto es una podredumbre y ustedes tienen que ayudar a Hugo Chávez a que construya un modelo político que realmente sea para los venezolanos. Y ya ahí se notaba la presencia del G2 cubano dentro del país. Posteriormente fueron tomando no nada más las unidades militares, la dirección de contrainteligencia, la policía política, sino también los registros y notarías, lo que aumentó la persecución y el control de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado tutelados por el régimen castrista, que llevó a una mayor represión, a una mayor persecución y al uso y empleo de la tortura, o empleo antes inimaginado para poder frenar cualquier disidencia o cualquier oposición política dentro del país. Después que Hugo Chávez muere, el control de los cubanos fue total, porque en el caso de Hugo Chávez recibía cualquier tipo de asesoría, pero él tomaba la decisión. En el caso de Nicolás Maduro, simplemente ejecuta las órdenes directas que le da el régimen castrista, y es por eso que hemos visto el aumento de la represión, el aumento de la encarcelación y el aumento de presos políticos y exiliados políticos, porque ahora la revolución socialista, manejada y controlada por los cubanos dentro de Venezuela, es mucho más represiva, y esto tiene el sello no solo de los hermanos Castro, sino del carnicero de Cuba, Ramiro Valdés. Entonces, Cuba realmente sembró la semilla cuando Hugo Chávez estaba en el poder. Sin duda alguna, lamentablemente Chávez, con un gran poder carismático, se dejó lavar el cerebro, comer el cerebro por Fidel Castro, que le metió en la idea que podía él tener el control de la revolución socialista y de esas ideologías socialistas a nivel mundial, y Hugo Chávez recorrió ese camino. Él muere, afortunadamente para nosotros, pero lamentablemente deja en el poder a un individuo que fue escogido por los hermanos Castro. ¿Cómo llega Nicolás Maduro al poder? Al momento que Chávez se enferma, que ellos sabían que iba a morir, ¿verdad? Ellos hacen una encuesta dentro del país, y en Nicolás Maduro, las encuestas arrojaban que tenía un 50% de aceptación. Nicolás Maduro había sido formado en Cuba. Nicolás Maduro era un individuo que podía ser tutelado y manejado de una manera más fácil como la que había manejado Hugo Chávez, y es por eso que lo convencen a Chávez de que lo ponga o que lo deje como encargado. Hugo Chávez se murió pensando que iba a regresar al poder y pensaba que Nicolás Maduro le iba a regresar al poder, y es así como Chávez se va a Cuba, deja a Nicolás Maduro. La gente
después vota por Nicolás Maduro, hacen ese megafraude que Enrique Capriles permitió, y ahora estamos viviendo las consecuencias de un individuo que está completamente controlado, maniobrado, tutelado y manejado como una marioneta por el régimen castrista que ha llenado al pueblo de Cuba por más de 50 años de miseria y tristeza que han traspolado y han llevado hacia Venezuela. Me decías que Chávez fue tutelado por la dictadura castrocomunista, pero Chávez, antes de ingresar en el poder, o sea, antes de representar el gobierno de Venezuela por medio de las votaciones, Chávez fue un golpista, porque Chávez intentó hacer un golpe de Estado. Sin duda alguna, el problema de Chávez en Venezuela es que, obviamente, desde que ingresó a la Academia Militar, iba con la intención y con la aspiración de dar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado iba a estar tutelado por la izquierda, pero cuando Hugo Chávez da el golpe de Estado realmente no estaba bajo el control del dominio de los Castro. Hugo Chávez da el golpe de Estado producto de unas circunstancias políticas donde los dueños de medios de comunicación, periodistas, jugaron a la antipolítica dentro de Venezuela, destruyeron la imagen de los partidos políticos que también son responsables por el aumento de la corrupción en Venezuela, y posterior a eso pues es que Hugo Chávez da su golpe de Estado, fracasa y lo encarcelan. Cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, producto del indulto que le dio Rafael Caldera, que era uno de los responsables o estaba metido en ese golpe de Estado que dio Hugo Chávez al inicio, entonces él conoce a Luis Michelena, y Luis Michelena sí tenía contactos con el señor Fidel Castro. Hugo Chávez viaja a La Habana, Cuba, antes de ser candidato presidencial, y ahí es donde el señor Fidel Castro le come el coco, como decimos los venezolanos, lo envuelve, y entonces se da cuenta que tenía ahí la oportunidad de oro para concretar su proyecto. Acordémonos que el proyecto de Fidel Castro era que la izquierda dominara América Latina y convertirse en una figura mundial. Él logró convertirse en una figura mundial, pero no logró controlar América Latina, ni logró controlar el mundo. Lo intentó hacer por intermedio de Hugo Chávez, que tenía la personalidad, quizás no tenía la inteligencia que tenía Castro, pero tenía los recursos económicos y tenía un país como Venezuela para lograrlo. Y es allí donde Chávez se monta en esa avanzada que lo desvía de su proyecto originario. Si uno compara los proyectos o las ideas que llevaron a Hugo Chávez a dar golpe de Estado con lo que realizó llevó a cabo en Venezuela, uno se da cuenta que son completamente diferentes, y ese cambio se debe a la influencia, a la penetración y al control que tenía Fidel Castro sobre lo que ellos llamaron su revolución socialista, que para nosotros es simplemente una revolución basura, que lo que ha hecho es destruir a Venezuela, y lo que ha hecho es colocar a Venezuela mucho más abajo de lo que puede estar cualquier país pobre tercermundista en el mundo. Bueno, vamos al presente de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. ¿Cómo ves esa situación y cómo piensa que se puede salir de ella? Bueno, mira, realmente la situación está caótica, es grave. Estos señores han jugado sus últimas cartas para controlar totalmente el Estado, para controlar totalmente cualquier situación que se pueda presentar para enfrentarlo. Desde mi punto de vista, la situación se va a resolver solo con dos variables o dos vías. La primera, una fuerte presión internacional que ya la estamos viendo, y la segunda, por una rebelión civil. En Venezuela las tres posibles soluciones son el golpe de Estado, que no va a ocurrir porque los militares son parte del problema. Esa dictadura se mantiene por el sustento y el apoyo de unos militares que han sido corrompidos por la revolución y que han sido tutelados por la revolución castrista para convertirse en el soporte de una dictadura que viola los derechos humanos. La otra podría ser una intervención internacional, pero en estos momentos no la vemos viable, sobre todo porque las cosas y los tiempos han cambiado. Lo único que queda es la rebelión civil, pero para que se dé la rebelión civil tiene que existir un liderazgo comprometido y realmente adecuado y realmente organizado para poder liderar una población que un 80% adversa al régimen, pero que no está organizada para poder enfrentar esta tiranía, y creo que es la única salida que le queda a los venezolanos, sobre todo porque se ha sellado el control castrista sobre Venezuela, se ha consumado el proyecto totalitario ahora con esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un control férreo sobre la población y va a ser mucho más represiva, mucho más violatoria de los derechos humanos y mucho más persecutiva o persecutoria de los individuos que estén en contra de su revolución, y eso es gracias a la influencia de los Castros en Venezuela. Pero bien, ¿cómo va a ser una rebelión civil si todas las instituciones están tomadas, en estos momentos están tomadas por militares? La rebelión civil, como bien su nombre lo implica, es la rebelión del ciudadano. Los militares son aproximadamente 160.000, 200.000 hombres en armas, más la milicia armada, que debe sumar a más o menos 1 millón, son 1.200.000 personas que están apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela tiene 30 millones de habitantes. La rebelión civil implica que esos 30 millones que tienen un 80% en contra, 24 millones se organicen para enfrentar al régimen, y eso no tiene nada que ver con las instituciones, eso no tiene nada que ver con el poder político, eso tiene que ver con la disposición del ciudadano para organizarse y para enfrentar a una dictadura que ya ha dado
el sustento y el basamento para ser rebasada por la vía de la lucha armada. Bien, ahora te voy a relacionar eso con lo que sucedió en Cuba después de 1959. También no eran todos el pueblo el que estaba armado, era un grupo el que estaba armado y no era de los 10 millones, quizás 1 millón tenían las armas y no se pudo lograr eso en Cuba. Además, ¿cómo pudiera suceder esas cosas si los venezolanos están también, como sucedió en Cuba, huyendo del país y tienen pocos recursos para enfrentar esa situación, esa bueno, muy fuerza sencillo. armada? Primero, aprendiendo lo que le pasó a los cubanos en el pasado. Eso fracasó simplemente porque no era la mayoría ni era un porcentaje importante los que estaban actuando. Muy heroico, muy valiente lo que hicieron en Valle Cochino, en el Escambray, pero no era la mayoría. Y fue fácilmente vapuleado y sometido por un régimen que estaba en su mejor momento. Porque cuando los cubanos intentaron sacar a Fidel Castro, estaba en un momento férreo de control total del Estado, pero con apoyo popular. En el caso venezolano tenemos lo contrario. Estamos en el peor momento del régimen, de la dictadura, tiene un 80% de la población en contra. Y lo que debemos aprender de esa experiencia es que no puede ser 500 o 600 mil personas las que se lancen en una acción como esta. Tiene que ser el grueso de la población. La contundencia y la efectividad de una acción como esta depende que ese 80% que esté en contra realmente participe, porque lo que nos está pasando en este momento es que la resistencia y las acciones de protesta se le hemos dejado a un grupo de jóvenes que no llegan al 0,01% de la población, y es allí donde está nuestro error, y es allí donde tenemos que analizar y trabajar para poder encontrar un mecanismo que yo estoy convencido que es la rebelión civil para enfrentar esa dictadura. Los recursos, bueno, sin duda alguna, dentro del país hay muchos recursos, hay personas con dinero, los recursos los tiene inclusive la misma revolución que se los puede quitar. El fin justifica los medios para enfrentar a estos delincuentes. Tercero, los países de la comunidad internacional que han estado desconociendo el régimen de Maduro y que han estado diciendo que eso es una dictadura, si ven una oposición organizada y ven un grupo organizado, bueno, tendrán la actitud benevolente de apoyar a los ciudadanos que quieran luchar por la libertad y por la democracia del país, por lo cual yo considero que estamos en el momento oportuno y adecuado para convertir esa resistencia en una organización fuerte, convincente, que pueda enfrentar en el terreno de la confrontación a una dictadura que va a ser mucho más represiva, mucho más violatoria de los derechos humanos, y que la única forma que salga de ahí es que sea removida por la fuerza. ¿Y cómo pudieran contrarrestar la influencia de Cuba dentro de la nación? Bueno, porque Cuba sigue influyendo. Sin duda alguna, bueno, tenemos que... Casi también, determinando. Sí, sin duda alguna, y eso lo sabemos todos. Bueno, ya tenemos que dejar la pasividad, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que castigar la injerencia extranjera dentro del país, y lamentablemente pues tendremos que jugar duro. Con los extranjeros que estén en nuestro territorio, que quieran apoyar esa dictadura, bueno, simplemente pues serán enfrentados por la vía de la fuerza y tendrán que ser expulsados del territorio por la vía que sea, de manera que ellos entiendan que no pueden seguir utilizando nuestro territorio para meterse en nuestros asuntos y para soportar a una dictadura que está matando a los venezolanos. Si bien me entienden, pues estoy hablando de expulsar a patada a los extranjeros de nuestro territorio nacional, y si oponen resistencia, bueno, inclusive llegar a la confrontación al término que tenga que llegar. Has dicho una palabra ahí, influencia en los asuntos internos de una nación. ¿Crees entonces que los cubanos están influyendo, o sea, en los asuntos internos de la nación venezolana? No me cabe la menor duda, y eso está demostrado. Cada vez que Nicolás Maduro tiene un problema, bueno, sale viajando en carrera para Cuba, no va para ningún otro país del mundo, o se presenta Ramiro Valdés en Venezuela. Y si hacemos una radiografía de las instituciones en Venezuela, sobre todo, como lo dije anteriormente, organismos de inteligencia, cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, veremos la presencia cubana allí para tutelar, para dar consejos, para mandar, para ordenar a unos militares que han perdido el concepto de ser la policía de la Constitución Nacional y convertirse en lacayo de una fuerza extranjera que le da los consejos o le da las estrategias para mantenerse en el poder, y en eso los cubanos tienen mucha experiencia, los cubanos castristas, quiero decir. Oye, gracias, y de verdad que estoy con ustedes todo el tiempo. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de darme de expresar lo que pienso y lo que siento, y quiero que sepas que yo como exiliado soy víctima del G2 cubano. A mí me persiguió el G2 cubano en Venezuela, afortunadamente no pudieron capturarme, estoy aquí en los Estados Unidos y he visto cómo opera el G2 cubano y cómo opera la inteligencia castrista en nuestro país, y una de las cosas que yo quiero aclarar es que cuando esto pase, esos castristas que apoyaron al régimen recibirán todo el peso de la justicia, y nuestros hermanos del exilio cubano y ese pueblo cubano que ha sido solidario con nosotros tendrán nuestro eterno agradecimiento. Entonces le pasaré, Dios mediante, todo lo que me ha dicho dentro de Cuba lo voy a pasar. Lo agradezco enormemente.
Nosotros colocamos la estatua de Simón Bolívar aquí en el arepazo original para congregar y concentrar a la comunidad venezolana. Lo hicimos en abril del año 2012 y el arepazo original se ha convertido para los venezolanos lo que es el Versalles para la comunidad cubana aquí en el sur de la Florida. Ese es básicamente el objetivo, tener a nuestro principal líder congregando y uniendo a todos los venezolanos en contra de esa tiranía que se ha perpetuado en Venezuela. Libertad para Cuba, libertad para Venezuela. Disculpa que haya dicho Cuba. No te preocupes, hermano. Claro que sí.